Hola a todos, bienvenidos a EST 1891. En un primer video analizamos los puntos fuertes que según la doctrina social de la Iglesia tiene el libro de Axel Kaiser, El economista callejero. En este video vamos a analizar según la misma doctrina de pensamiento cuáles son los errores y algunos graves que creemos que comete. Es importante recordar que no hay que confundir lo que es el libre mercado con el liberalismo económico o capitalismo neoliberal. Los neoliberales tienden a decir de que ellos abarcan todo lo que es el libre mercado, pero sabemos desde la doctrina social de la Iglesia de que esto no es así. El primer error que creemos que comete Axel Kaiser es que excluye la moral de las relaciones económicas. Axel Kaiser dice que en el mercado no requiere de almas bondadosas y que no importa la intención del empresario, no importa si es que no hay virtud, sino que lo que importa son las consecuencias de su acción, que sería la creación de bienes y servicios que se ponen a disposición de la sociedad. Esto es falso porque las decisiones económicas son decisiones humanas y por lo tanto son evaluables desde una óptica moral. Incluso los salarios, que si bien no son de completa disposición del empresario, también hay una evaluación moral. No necesariamente es justo y es debido pagar lo menos posible o, como se dice hoy en día, pagar sueldos de mercado, porque en algunas ocasiones el mercado es cruel y es injusto. Y las empresas, aunque no estén obligadas, pueden hacerlo, pueden pagar más. Y como sabemos, el salario es algo fundamental para el desarrollo humano. El principal error que comete Axel Kaiser y la teoría liberal tiene que ver con su antropología. Para el liberalismo, el ser humano es un individuo que se relaciona con otros solamente por interés individual particular. La doctrina social de la Iglesia, por el contrario, afirma que los seres humanos somos sociales y que nos desarrollamos única y exclusivamente en comunidad con otros. Y nuestro desarrollo depende y afecta a los demás. La doctrina social de la Iglesia, además, promueve el principio del destino universal de los bienes. Para Axel Kaiser, todo impuesto por parte del Estado es un robo al empresario o al sujeto individual. Pero al no tener en cuenta que el desarrollo individual depende también del desarrollo de la comunidad y del país en general, considera que es un robo injusto. Desde una óptica de la doctrina social de la Iglesia, uno puede entender que los impuestos, en la medida que se usen para el desarrollo de la sociedad en general, no es un robo, sino que de alguna manera afecta positivamente también a la persona que tiene que pagar ese impuesto. Porque en la medida en que esa persona viva en una sociedad más desarrollada, con menos desigualdad, va a ser también una mejor persona. Axel Kaiser se refiere, por ejemplo, a la educación gratuita y dice que nada es gratuito porque alguien lo tiene que pagar. El Estado no produce, sino que todos los ingresos que recibe son por el cobro de impuestos a otras personas que sí lo produjeron. Y en eso nosotros estamos de acuerdo. Sin embargo, Axel Kaiser dice que la persona a la que le sacan el impuesto para la educación gratuita de otras personas no se beneficia él mismo. Desde la doctrina social de la Iglesia no compartimos esta opinión, porque en la medida que otros puedan tener una buena educación, gracias al impuesto cobrado a quienes sí tenían mayores ingresos, estas personas también se ven beneficiadas, porque en la medida en que vivan en una sociedad con menos desigualdades, van a ser también mejores personas. Vale la pena referirse al punto de las desigualdades. Axel Kaiser dice que toda economía no debe preocuparse
de las desigualdades, sino de la riqueza, y exista menos pobreza independiente de las desigualdades. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con este punto, ya que si bien reconocemos que hay desigualdades que son justas, producto de un mayor esfuerzo, de mayor disciplina y de mayor trabajo individual, hay otras desigualdades que son injustas y que no se explican únicamente por el mayor desarrollo de algunos, por mayor disciplina o trabajo de algunos, sino por condiciones estructurales de injusticia. Y esas desigualdades hay que eliminarlas, en la medida de lo posible, erradicarlas. No todas las desigualdades son justas y no todas las desigualdades son injustas. Otro punto en el que no estamos de acuerdo con Axel Kaiser es respecto al mérito. Él dice que los socialistas critican a los hijos de personas que nacieron en una familia más acomodada, producto del resentimiento. Sin embargo, vale la pena analizar esta afirmación, ya que, en nuestra opinión, efectivamente hay quienes hemos nacido en familias de gente más acomodada y que no tenemos tanto mérito como nos gustaría o nos gusta creer. Porque, ¿qué mérito tiene alguien que nació en una familia rica, que pudo ir a un colegio privado de buena educación y que pudo tener acceso también a educación universitaria sin, por ejemplo, endeudarse? ¿Tiene mérito esa persona? Sí, en algún grado tiene mérito porque se esforzó en estudiar, pero ese mérito no es tan grande, porque la verdad es que hoy día quienes nacen en familias más acomodadas no tienen necesidad de trabajar y por lo tanto la universidad es el camino evidente, normal y que además vale la pena recordar, tampoco es que los estudiantes mayor acomodados necesariamente sean los sujetos con mayor desarrollo moral. Lo que vemos en la realidad es que la mayoría son muy buenos para las fiestas, para el carrete, para la piscola, que tienen auto y que el esfuerzo que hacen por estudiar en la universidad es mínimo. Ahí no hay desarrollo moral y espiritual, sino que lo que hay es un desarrollo más bien poco moral. O no se puede comparar al menos con el esfuerzo y con el mérito que tienen que hacer personas de sectores más pobres para poder acceder a la universidad. No solamente, y no me refiero solamente al pago de los estudios, sino a todo lo que implica asistir a la universidad, dejando, por un lado, de trabajar y de apoyar a sus familias, incluso de estudiar en condiciones que no necesariamente son las mejores para una buena concentración. Por lo tanto, sí uno puede decir que quienes han ido a la universidad tienen méritos, pero no necesariamente es un gran mérito, un gran esfuerzo, no son héroes morales, virtuosos. Otro punto en el que no estamos de acuerdo con Axel Kaiser es la crítica que él hace a lo que llama el precio justo. Él dice que no existen precios justos porque los precios se rigen por la oferta, por la ley de la oferta y la demanda, y que no están sujetos, por lo tanto, a la moral. Esto es falso porque los precios, en último término, y el pago también de los salarios, sí dependen de una voluntad humana y, por lo tanto, son objeto de juicio moral. Y es una evidencia empírica de que los sueldos, en algunos casos, pueden ser mayores. Y esto se puede hacer sin poner en riesgo la supervivencia de la empresa. Puede ser que se ganen un poco menos de utilidades en beneficio de pagar mejores sueldos, pero si se puede hacer, es un deber moral hacerlo. Para reforzar el punto de que los precios sí dependen de la voluntad humana del empresario o del ejecutivo, voy a leer un extracto de La riqueza de las naciones de Adam Smith, quien es considerado uno de los padres del capitalismo. Adam Smith, en efecto, dice: es raro que se reúnan personas del mismo negocio
aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Es ciertamente imposible prevenir tales reuniones, por ley alguna que fuese practicable o coherente con la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no pueda impedir que las personas del mismo negocio se agrupen, tampoco debería hacer nada para facilitar esas agrupaciones y mucho menos para volverlas necesarias. Con esto queremos recordar la importancia del desarrollo moral de los empresarios y de quienes toman decisiones económicas. Axel Kaiser dice que el capitalismo es el único sistema que ha sacado de la pobreza a todas las sociedades en toda la historia. Sin embargo, uno puede preguntarse, por ejemplo, si en la Edad Media, que eran poblaciones más rurales, y que efectivamente puede ser que no hayan tenido tantas comodidades materiales, si es que las personas de este tiempo eran más felices o eran sociedades más morales que las actuales. Hoy en día, hoy en día evidenciamos un inmenso desarrollo económico, material, y sin embargo, sociedades que están grandemente corrompidas desde un punto de vista moral. Y vemos personas más felices, vemos a grandes cantidades de jóvenes que si bien tienen todo el desarrollo material necesario, son víctimas de grandes ansiedades, grandes depresiones y una gran falta de sentido. Por lo tanto, la felicidad humana no se agota solamente en el desarrollo económico y material. Como dice Aristóteles, la economía es muy necesaria y fundamental para el desarrollo material humano, pero tiene que estar sometida a la ética. Y la ética, a su vez, tiene que estar sometida a la política, que es el acto de gobernar para buscar el bien común. En resumen, si bien hay puntos rescatables en el libro de Axel Kaiser, no hay que aceptar todo sin más, porque muchos de estos planteamientos se basan en una visión de hombre individualista que busca su propio interés. Y la doctrina social de la Iglesia busca, por sobre todo, promover el bien común y recordando el principio fundamental del destino universal de los bienes, y que todos los bienes tienen una hipoteca social y que por lo tanto si existen personas ricas, estas lo son en cierta forma porque Dios ha confiado en ellas para que hagan un uso correcto de sus bienes y no solamente para que busquen su propio interés individual.